Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy dietista, nutricionista y tecnólogo de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta facilísima y muy sabrosa. Se trata de unas patatas guisadas con pimiento rojo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta muy básica, muy sencilla y muy económica. Así que vais a ver que es un plato que podéis preparar en el día a día tranquilamente. Y además admite muchísimas modificaciones o muchísimas formas diferentes de renovar este plato, es decir, de prepararlo cada semana un poquito diferente para que tampoco parezca que estamos siempre comiendo lo mismo. Tampoco quiero decir con esto que sea obligatorio comerlo cada semana, pero bueno, que es un plato muy fácil, muy sencillo y que nos puede solucionar la papeleta en muchas ocasiones. Se trata de unas patatas guisadas, patatas guisaditas para tomar con cuchara, un plato calentito que podemos tomar tanto de primer plato, si lo preparamos como os voy a enseñar hoy. Podríamos incluso hacer un plato único añadiéndole otros ingredientes que luego os diré más adelante, y también podríamos tener una cena. De hecho, incluso lo podríamos triturar en el caso de tener niños, personas mayores o personas que no puedan masticar bien. Se podría triturar y hacer una crema que va a quedar sabrosísima también. Las patatas guisadas de este estilo, en mi casa por ejemplo, siempre se tomaban machacaditas con un tenedor y así absorbían bien el juguito y la salsa, y bueno, era un plato que nos encantaba en casa, y además preparadas de diferentes formas. En el caso de hoy voy a hacer unas patatas, como se suelen llamar, viudas, porque no van a llevar proteína, no van a llevar ningún producto de origen animal, ni tampoco vamos a añadirle, por ejemplo, proteína vegetal, que podríamos añadírsela con un poquito de tofu o añadiendo, por ejemplo, garbanzos. Las vamos a hacer básicas y de esa forma vais a ver cómo podéis jugar con diferentes ingredientes para preparar platos diferentes. El toque especial de hoy se lo voy a dar con el pimiento rojo. Tengo buenos pimientos hoy en casa y entonces le voy a dar un toque de color y le voy a dar un toque de sabor especial con los pimientos. Por supuesto que podéis cambiar el pimiento rojo con pimiento verde, o podéis utilizar otra verdura, otra hortaliza que os guste o que tengáis en ese momento a vuestra disposición en casa. Se me ocurriría, por ejemplo, incluso verduras de hojas, como pueden ser las acelgas, puede ser el cale, un poco de berza, bueno, cualquier otro tipo de verdura. Y de esa forma, con la misma forma de elaboración, con el mismo tipo de guiso, vais a tener también un plato sabrosísimo. Este tipo de guisos de patata, como os he dicho al principio del vídeo, nos van a admitir muchísimas variaciones. En el caso de querer añadir carne, tendríamos que saltearla lo primero para que suelte los jugos, sellamos la carne y la añadimos otra vez al final. En el caso de querer añadir pescado, lo haríamos al final porque necesita una cocción muy corta. En el caso de utilizar los huevos, podemos cocer o hervir los huevos aparte y añadirlos al final. En el caso de querer añadir legumbres, podemos utilizar legumbres cocidas ya en tarro, y entonces el guiso sigue siendo igual de rápido. Con todos estos ingredientes que os acabo de decir, el que más tiempo os va a llevar cocinar sería la carne. Si queréis acelerar el proceso, yo os recomiendo, por ejemplo, que utilicéis pechuga de pollo. Tenéis, ya veis, muchísimas variaciones. Así que básico, para preparar un buen sofrito vamos a utilizar aceite de oliva. En este caso, 2 cucharadas de aceite de oliva. Sabéis que podéis reducir siempre a una cucharada. Os va a quedar menos calórico el plato, pero también de vez en cuando un poquito de aceite de oliva tampoco está mal. Es una grasa saludable porque contiene ácidos grasos insaturados. Voy a cortar una cebolla, en este caso es una cebolla dulce que se cocina también bastante rápido y tiene un toque de sabor un poquito más suave que la cebolla amarilla. Y podéis utilizar indistintamente la cebolla que vosotros tengáis en casa. No es necesario que vayáis a comprar cebollas dulces porque yo he dicho o porque yo he utilizado una cebolla dulce. Podéis prepararlo con la cebolla que tengáis en casa. Incluso si habéis seguido mis consejos hasta ahora y tenéis cebolla congelada, por supuesto que podéis utilizar la cebolla congelada, lo mismo que el pimiento, que también sería otro ingrediente que también os he enseñado a congelar y que podéis utilizar como de fondo de
de despensa. Voy a picar la cebolla en brunoise o en cuadraditos, en trocitos pequeñitos, para que luego nos quede más o menos deshechita y que no encontremos trozos muy grandes en el plato. Siempre que hagamos un sofrito, sabéis que después también lo podéis triturar antes de añadir, por ejemplo, las patatas, y de esa forma, bueno, pues evitáis que las personas que no les guste encontrarse los trozos de verdura rechacen el plato. Siempre podéis hacer esa combinación. De hecho, creo que ya os lo he enseñado en vídeo, que os lo dejo por aquí enlazado, de cómo hacer un sofrito y cómo triturarlo para evitar que tengamos los trozos. Bueno, tengo la cazuela apagada y voy a ir añadiendo los ingredientes según los voy partiendo. Os he explicado un montón de veces que para preparar los sofritos no es necesario que tengamos el aceite caliente. De hecho, si no tenéis todos los ingredientes ya preparados y listos para añadir a la cazuela, es probable que el aceite os empiece a humear, y en ese momento es cuando empezamos a tener compuestos que no son beneficiosos para nuestra salud. Es necesario que mantengamos una temperatura lo más baja posible para poder utilizar con total seguridad el aceite. Voy a utilizar medio pimiento porque ya veis que es enorme de grande. La otra mitad, si no la utilizáis, la troceáis en una bolsita de zip y la congeláis. Lo que voy a hacer con el pimiento, que ya está lavado, son unas tiritas no muy grandes, para que también se salten rápido y de esa forma, bueno, pues que tengamos el guiso lo más rápido posible en una olla normal, sin necesidad de utilizar la olla rápida. Si queréis utilizar una olla rápida, el tiempo de cocción de las patatas, que vais a ver que voy a trocear pequeñitas, sería cortito, con lo cual necesitaríais pocos minutos. La cazuela tradicional pueden ser aproximadamente unos 15 minutos de cocción la patata, así que en la olla express pues ya sabéis que se suele dividir un tercio aproximadamente el tiempo de cocción. El pimiento es una fuente buenísima de fibra, de vitaminas, bueno, y de sabor y de color, que nos luce muchísimo también en los platos, porque todo, ya sabéis que siempre insisto muchísimo, no todo es nutrición, sino que también comemos por la vista y tenemos que hacer los platos apetecibles, palatables, sabrosos, y de esa forma pues vamos a mejorar también muchísimo nuestra alimentación. Bueno, vamos también con el pimiento a la cazuela y vamos a encender el fuego, porque el ajo lo vamos a pelar rápido, y así, bueno, pues vamos acelerando un poquito la preparación de la receta, para evitar que se nos queme mientras hacemos otras cosas. Pues mantenemos el fuego medio, no muy fuerte, y así vamos teniendo suficiente tiempo para ir preparando el resto de los ingredientes, que son un poquito más rápidos de preparar. Así vamos adelantando un poquito con la cebolla y el pimiento, que habéis visto que son bastante cantidad. Le voy a añadir también 2 dientes de ajo. Son 2 dientes de ajo hermositos que los vamos a trocear. Con el ajo sabéis que siempre os digo lo mismo, aporta mucho sabor. Si lo salteamos bien, el sabor se potencia muchísimo de los guisos donde lo utilizamos, y eso nos permite reducir bastante la cantidad de sal que utilizamos en las recetas, con lo cual, para las personas que tengáis problemas de tensión y os hayan recomendado reducir la cantidad de sal en vuestra cocina, bueno, pues sabéis que podéis utilizar muchas hierbas aromáticas, ajo, cebolla, puerro, todo ese tipo de ingredientes os van a facilitar tener platos muy sabrosos sin casi necesidad de utilizar sal, o utilizando la mínima cantidad de sal. Una vez que tenemos ya el ajo picadito, vamos a añadírselo también a la cazuela en la que estamos salteando la cebolla y el pimiento. Así que ya tenemos 3 ingredientes: cebolla, pimiento y ajo. Y vamos a poner el siguiente, que será el tomate, porque vamos a hacer un buen sofrito. Para añadir el tomate vamos a esperar un poquito a que empiecen a ablandarse las verduras, pero mientras pues lo podemos ir picando. Le quitamos la parte central y vamos a mantener la piel. Si lo que queremos es tener un guiso muy limpio, muy como de profesional, podemos pelar el tomate, pero si lo que queremos es aprovechar perfectamente los nutrientes, en este caso los no nutrientes, es decir, los antioxidantes del tomate, tenemos que utilizarlo con piel, porque el licopeno, que es el antioxidante principal del
del tomate, que es bastante potente, bueno, pues se concentra en la piel, con lo cual lo podemos aprovechar perfectamente. Si lo cortamos pequeñito y utilizamos este tipo de tomates, que son tomates en rama, que tienen una piel finita, o utilizamos también tomates de pera, que también tienen piel finita, pues no vamos a tener ningún problema. Así que vamos a picarlo chiquitín para luego terminar de hacer el sofrito con el resto de las verduras que tenemos en la cazuela. Una vez que tenemos ya el tomate picadito y como las verduras empiezan a estar ya un poco pochaditas, vamos a añadirlo a la cazuela. ¿Por qué lo he hecho un poquito más tarde? Porque el tomate libera agua, ya habéis visto cómo me queda la tabla, y si no se nos recocerían mucho las verduras desde el principio. Y lo que queremos es que al saltearlas adquieran ese, ya sabéis, ese saborcito concentrado y un poquito más dulce de las verduras un poquito fritas, un poquito salteadas, con ese poquito de aceite que hemos añadido. Así que ahora vamos a seguir salteando hasta que esté todo muy bien pochadito. Bueno, mientras se siguen pochando las verduras, para tener el sofrito tan rico que estamos preparando, lo que voy a hacer es ir pelando las patatas. Tengo 4 patatas pequeñitas, que aproximadamente pueden ser unos 450 gramos. Les tenemos que quitar pesadas así, tal cual. Como les vamos a quitar las partes feas y la piel, pues nos quedarán aproximadamente en unos 400 gramos, que sería la ración para un buen plato, una buena ración para 2 personas. ¿Que lo queréis utilizar de primer plato? Bueno, pues ya sabéis, podéis reducir la ración y poner un segundo plato. Si queréis hacer un plato único, añadiéndole, como os he dicho antes, carne, pescado, huevos o cualquier otro ingrediente, bueno, pues tenéis que calcular también un poquito la ración. Muchas veces me decís que solo sois uno en casa o que sois más. Bueno, si sois más es muy fácil, tenéis que multiplicar las cantidades que yo os doy, que son para 2 personas, las multiplicáis. Y si sois menos, las dividís, las podéis dividir por la mitad y preparar menos cantidad. En el caso del guiso de hoy, de las patatas guisadas, no os recomiendo que hagáis de más, porque no se congela bien. Ya os lo he explicado varias veces, las patatas se congelan fatal, se quedan terrosas y no merece la pena congelarlas. Que os sobra y queréis darle un giro un poquito diferente al plato, bueno, pues lo podéis triturar, tomarlo en forma de puré, añadirle un poquito de jamón, un poquito de huevo duro. Bueno, podéis siempre darle un aspecto un poco diferente a este plato, que es muy básico de preparar. Una vez que tenemos lavadas y peladas las patatas, las vamos a preparar para añadirlas al guiso. Y pues, en alguna otra ocasión os he explicado este tipo de cortes, un corte especial que vamos a hacer para las patatas guisadas, porque lo que queremos es que nos libere un poquito el almidón y que la salsa nos engorde de manera natural. Entonces lo que tenemos que hacer, en lugar de hacer un corte limpio, es chascar o cascar las patatas. Metemos el cuchillo y clac, las cascamos y nos queda un corte irregular. Si lo tocáis lo notaréis. Metemos un poquito y cascamos. Vamos a hacer cortes pequeños y así el guiso pues se nos va a cocinar muchísimo más rápido. En este guiso es muy importante que le dediquéis un poquito de tiempo al salteado de la verdura, es lo que os va a dar un sabor delicioso. Mirad aquí cómo ha quedado, está ya perfectamente pochada, un poco doradita, incluso vais a ver que por abajo se os empieza a pegar un poquito, pero esos jugos son los que después vamos a recuperar con el agua. Le vamos a añadir ya la patata, que está cascada, como os he explicado, ya sabéis, nada de corte limpio, sino cascar la patata para que nos libere un poquito el almidón en el guiso. Le damos unas vueltitas para que se impregne con los sabores también de todo el sofrito que hemos hecho. Os he dicho que os iba a recordar a la hora de hacer el sofrito, sería, o sea, triturar el sofrito, sería antes de echar las patatas, por supuesto. Entonces en ese momento podéis añadir un poquito de agua, un poquito de líquido y pasar el sofrito. De hecho podréis incluso añadir primero el pimentón para que os quedase bien mezclado. Le voy a añadir una cucharadita de pimentón rojo, de pimentón dulce, que podéis mezclar si os gusta el picante también con pimentón picante. Le damos unas vueltitas y lo que vamos a hacer ahora es añadir el agua. El agua yo os voy a dar una cantidad, pero es una cantidad aproximada, cada uno en función de su cazuela, de la evaporación, de la cantidad de patata que tengáis, del diámetro de la cazuela. Bueno, la cantidad de agua puede variar bastante. Yo tengo aquí 300 mililitros
que no sé, ahora sí los voy a echar todos. Voy a intentar cubrir más o menos las patatas, sin que pase por encima, que nos quede vista las patatas un poquito, para que de esa forma, bueno, es mejor ir añadiendo más agua y que no nos quede demasiado caldoso. Entonces vamos a añadir agua, vamos viendo lo que necesitamos. Pues sí, mira, en este caso los 300 mililitros. Removemos, tapamos la cazuela y dejaremos cocinar. Perdón, se me olvidó la sal. Le voy a añadir 1/8 de cucharita, porque como le he añadido muchos ingredientes, prefiero tener que rectificar al final si le falta un puntito de sal, pero yo creo que con el 1/8 será suficiente, que nos va a quedar un guiso muy sabroso. Así que, como os iba diciendo, removemos, dejamos que todo esté bien mezcladito. Os voy a enseñar para que lo veáis qué colorcito está cogiendo el caldo, todavía sin hervir, y ahora lo tapamos y lo dejamos hervir hasta que la patata esté cocinada, que serán aproximadamente entre 10-15 minutos, porque está cortada pequeñita. Así que allá vamos. Una vez transcurridos entre 10-15 minutos, ya os he dicho comprobar que se os han cocinado bien las patatas. Bueno, abrimos la cazuela y lo que vamos a añadirle es un puñadito de perejil fresco, que también nos va a dar un contraste de color. El perejil es preferible que lo añadáis ahora, al final, para que no pierda sus propiedades. Sobre todo es una buenísima fuente de vitamina C, que con el calor se pierde. Entonces lo que vamos a hacer es añadirlo así fresquito y le damos unas vueltitas y ya tenemos el plato terminado para servir. Ya veis aquí qué juego de colores hemos hecho más bonito. Bueno, ya lo único que nos falta, como siempre, es servir el plato, y así lo veis terminado totalmente. He dejado las patatas con la salsa muy espesita. Si vosotros os gustan un poco más caldositas, siempre podéis añadir un poquito más de agua a la hora de terminar el último hervorcillo, y de esa forma os quedarán más caldositas. Podéis jugar un poquito ahí con la cantidad de agua. Bueno, sé que hay muchas personas que rechazan automáticamente los platos que contienen hidratos de carbono, y en este caso sería el caso de las patatas. Una recomendación también os voy a hacer: si queréis reducir la cantidad de hidratos de carbono de este plato, no tenéis más que dejarlo enfriar y recalentarlo al día siguiente o unas horas más tarde, para que de esa forma los almidones de la patata se transformen en almidones retrogradados, y de esa forma disminuye su índice glucémico y disminuye su absorción, con lo cual podéis jugar también con ese truquito, bueno, esa forma de cocinar las patatas. Ya sé que hay muchas personas que solo les gustan los platos recién hechos, que no les gustan recalentados, pero en el caso de las patatas, bueno, pues tenéis ahí ese puntito, sobre todo si queréis controlar los almidones o los hidratos de carbono que contienen las patatas a lo largo de vuestra alimentación. Las patatas, evidentemente, siempre os lo repito, no deben ser de uso diario, pero es un ingrediente muy barato, muy económico, que se puede preparar de muchísimas formas y que puede formar parte perfectamente de una alimentación saludable. Ya habéis visto qué guiso más rápido, más fácil hemos preparado con ingredientes muy sencillos. Así que espero, como siempre, que os haya gustado esta receta, que le deis al like. Me podéis dejar si queréis que os prepare unas patatas guisadas, por ejemplo, con carne o con pescado o de otra manera, y así también pues voy preparando otro tipo de recetas, también utilizando como base la patata. Habéis visto que además de patata hemos añadido casi tanta cantidad de otras verduras que de patata, con lo cual el plato nos queda muy equilibrado. Por supuesto que espero que estéis ya suscritos y podéis recomendar también los vídeos y compartirlos con vuestros amigos. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter, y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.